es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad. Facundo, Alberto, ¿cómo están? Pues este tema lo hemos abordado ya en algunas ocasiones. ¿Cuál es el perfil que le damos, Facundo? O sea, estamos ante tantas problemáticas, tanto conflicto que hay, deuda de Pemex, crimen organizado, matan al fiscal, al delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa. Híjole, el tema de los policías pues se va quedando rezagado, Facundo, ¿o cómo ves? Desafortunadamente, las prioridades van cambiando y los temas que no reditúan políticamente se van dejando en el abandono. Justamente la policía en sus niveles municipal son las que han tenido un mayor abandono. Se les ha dejado de capacitar, se les ha dejado de invertir en términos de presupuesto, de recursos para que tengan no solamente un sueldo, sino que tengan una capacitación, una formación, una evaluación, pues eso se ha quedado muy rezagado. Creo que en ese terreno hay una deuda pendiente desde que se dejó de aportar a cada entidad federativa para los municipios lo que se denominaba Fortaseg, antes Subsemun. Era un recurso destinado para capacitación, para evaluación, para temas de control de confianza, y eso quedó en cero. ¿Qué es el Fortaseg, Facundo? Recuérdanos, ¿cuál era este recurso y cómo funcionaba? El Fortaseg era un programa que se destinaba a los municipios que tuvieran un mayor índice delictivo. Estamos hablando de casi 5,000 millones de pesos. Previamente se llamó Subsemun, que era un subsidio para estos municipios en razón de que lo que se destinaba a través de las entidades federativas con el presupuesto ya etiquetado no alcanzaba para llegar a los municipios, y en 2008 se echó a andar el Subsemun, después cambió de nombre a Fortaseg, pero seguía teniendo esa esencia. En la administración pasada se borró, se dejó en cero. ¿Por qué Alberto Guerrero, la delincuencia abierta a todos los flancos, vino la política de abrazos no balazos, cobijar al crimen organizado? ¿Y por qué se quitó este Fortaseg? ¿Por qué se quitaron esos apoyos a los municipios, Alberto? Políticas que el propio régimen consideró que de alguna manera no eran de manera directa, vamos a llamarlo de esta forma. Al momento, como lo comentaba Facundo, era una situación bien importante. Tú como municipio presentabas tus proyectos, tenías que tener un parámetro de medición por parte de la federación en torno a este desarrollo que tú les ibas dando poco a poco. En este sentido, por ejemplo, desde programas de prevención, por el otro lado temas de capacitación policial. Cada que terminabas una meta, inmediatamente tenías que subirla al sistema para que te la validara poco a poco el mismo. Por ejemplo, poniendo un caso, el tema de reclutamiento policial, el tema Sí. de capacitación, el tema en todo caso en su momento de exámenes de control de confianza, armamento que tú comprabas y que de alguna manera tenías que justificar plenamente el gasto. Todo ello era previamente programado. Tú como municipio llegabas con tu comisario, con tu director de seguridad pública y con tu presidente municipal y tesorero, te sentabas en la mesa, concertabas lo que de alguna manera te presentabas, y desde ahí en todo caso venía la situación si es que se podía dar ese apoyo o no, o se reducía o inclusive se incrementaba de acuerdo a cada uno Sí. de los parámetros de medición, como lo vieras. Hoy en día, pues básicamente se dejó a morir solos a los municipios. Muchos de ellos no cuentan con el dinero suficiente para poder reestructurar sus fuerzas del orden, y en este sentido, tomando en cuenta estos temas de abuso policial, viene precisamente esa parte. ¿Por qué? Porque la debilidad estructural que tienen las instituciones de seguridad
proviene de que han sido diseñadas a la limón como un tema de empleador o de agencia de colocación del compadre, del amigo, de la persona que no quedó en algún puesto durante la campaña política, pues te voy a enviar como policía. Le dan ese puesto, pero no necesariamente tiene la vocación, y por el otro lado se violentan algunas, sobre todo leyes en materia de seguridad pública, tomando en cuenta que el puesto de la policía es un puesto sumamente especializado. Para mí, es el primer funcionario del Estado mexicano que es el que tendría que estar respondiendo en todo caso ante Claro. las circunstancias que aquejan al ciudadano, y lo cual no está haciendo. Sí, exactamente, Facundo, porque este fortalecimiento para la seguridad en los municipios, ¿a quién se le ocurrió empezar a retirarle estos recursos? Y a la distancia, Facundo, ¿cuál será esa medida política del actual régimen para debilitar a las policías municipales? Creo que la cobija en términos presupuestales a nivel nacional es finita. El asunto aquí es que por darle prioridad a la federación, este crecimiento exponencial de la Guardia Nacional, pues se descuidó lo que es la policía estatal y la policía Claro. municipal. Se quedó muy corto, no creció. Estamos hablando de un estado de fuerza que permaneció así durante los últimos 6 años, Sí. no pasaba de 200,000 elementos, así se mantiene. Y el asunto es que no todos los que están haciendo la función policial tienen ni la convicción ni la capacitación Sí. para llevar a cabo esta labor. Si Es- a es- esto le agrego que Ajá, no hay un acompañamiento de la sociedad, no hay una claro. evaluación, no hay una cercanía, pues termina cada quien haciendo lo que cree que está bien y entre ello Facundo, afectando a porque la ¿qué fue ciudadanía. lo que pasó ayer en Reynosa? El delegado de la Fiscalía General de la República iba en su camioneta, que parece que era blindada, iba solo, él la manejaba. ¿Y qué fue lo que ocurrió a plena luz del día en la avenida principal de Reynosa, Tamaulipas? Que fue una granada, lo balearon ya para rematarlo. ¿Y dónde está entonces toda esa inversión que se le da a la Guardia Nacional? Fallaron los protocolos. No es solamente disponer de la fuerza o de la tecnología, se requiere tener protocolos, que el policía sepa cuál es su función y que el funcionario sepa cuál es el modelo que debe asumir para garantizar su seguridad. No es sentirse valiente, es hacer un análisis de riesgo y en función de ello disponer de apoyos que garanticen que la persona va a continuar haciendo su función y que Claro. no ella tenga que hacer este trabajo que tuvo este final pues muy desafortunado. Sí, terrible, Alberto Guerrero. ¿Qué opinión tienes de esto que ocurrió? Que, híjole, cimbró prácticamente a toda la nación esta noticia. Las imágenes son brutales en el sentido de que es el delegado de la Fiscalía, un funcionario federal, en plena frontera, a unos cuantos kilómetros de Texas, de los Estados Unidos. ¿Esto qué es, Alberto? ¿Cómo lo ves? Pues tomamos en cuenta varios aspectos importantes. Número uno, el tema de la desprotección que tienen diferentes funcionarios, muchos de ellos de manera irresponsable, y hay que decirlo de esa manera, no aceptan la guardia y custodia a la cual deberían de tener acceso precisamente por Sí, el tema de la labor que les compete. Por el otro lado, pues esta situación la hemos visto en esta semana muchísimas veces. Por ejemplo, el fin de semana que en Querétaro, Michoacán, le quemaron la casa a la presidenta municipal. Y aquí un tema toral que nos queda principalmente es si tenemos en estos momentos temas donde al final se necesita videovigilancia, se necesita una rapidez de acción, se necesita un tema de revisiones constantes en torno a plazas donde el crimen organizado o inclusive delitos del fuero común sí. están siendo los puntos medulares a tratar, pues creo que en todo caso tenemos desde ahí una mala organización, una mala planeación. Yo creo que en este sentido, municipios, estados, federación, han sido muy egoístas en torno al tema de compartir la información y establecer Sí, cercos de manera compartida para que de entrada
esto no estuviera sucediendo, porque al final Claro. la responsabilidad de la seguridad recae en los tres órdenes, sí, pero al final, mientras sigamos con estos egos de que esta es mi información, o este es mi municipio, o este es mi Sí. estado, pero yo no te quiero pasar los datos, a ver quién reacciona primero, quién se lleva las banderas y la gloria. De entrada, quienes están pagando, sí, son los funcionarios, y por el otro lado también los Ajá. ciudadanos que al orden del día no saben hacia dónde cobijarse, y el tema, pues obviamente redunda en fiscalías que no tienen elementos para poder iniciar una investigación. Sí, porque aquí el asesinato de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República ahí en Reynosa, ya está diciendo, Facundo, la propia Fiscalía General de la República que quizá tiene que ver con esos decomisos millonarios de combustibles que han hecho del famoso huachicol fiscal, contrabando de combustible, pero si están haciendo esos operativos, el protocolo es cerrar filas, ¿no, Facundo? A eso me refiero con el análisis de riesgo. Debe Sí. ser permanente y se actualiza cada que hay un evento que pueda tener un impacto a ese nivel. Cuando se asume una responsabilidad, es completa. No es solamente salir a dar una conferencia de prensa, no es solamente anunciar algún avance. Se contempla desde lo más elemental hasta lo más complejo, y en ese esquema está la seguridad. No es la persona a la que se le brinda este tipo de apoyo, es a la institución que representa. Esta se actualiza de manera permanente, de tal manera que no puede quedar a criterio de una persona. Es todo un equipo de Claro. expertos, y el principal, como se denomina, hablando de protección ejecutiva, se tiene que dejar asesorar. No es lo que él crea, lo que él quiera, es lo que se necesita de acuerdo a Sí. la coyuntura, de acuerdo a su responsabilidad. Y como lo mencionaba también ahorita, cada policía tiene que asumir su función. Si se estratifica, si a cada quien le corresponde una parte, no solamente se va a prevenir este tipo de eventos, sino se va a reaccionar de manera escalonada, de manera mucho más certera, y no andar dando palos. Exacto, porque Facundo, se confió el funcionario y dijo, no, pues nadie sabe que voy a tomar esta ruta o qué, pero ¿y quién le dio la información a los criminales? Porque lo estaban esperando, lo estaban cazando a Alberto Guerrero. Y hoy la presidenta pues sale con que pues no va a haber impunidad y todo, pero estamos siendo víctimas del crimen organizado y parece que mientras más les pega el gobierno, las autoridades, pues más difícil se vuelve, Alberto. Yo creo que la preocupación debe de ser latente, porque no solamente es el tema de los crímenes a servidores públicos, como lo comentó Facundo atinadamente, es todo un tema que ha envuelto al país, sobre todo en temas de extorsión, en temas de asaltos, de delitos del fuero común, que son alrededor de un 93-94% los que aquejan al país y que son los que nos duelen en el día con día. Digo, podemos hablar una y mil veces del crimen organizado, pero lo que necesitamos, por ejemplo, en el campo de la policía, es que Sí, se desarrolle desde una perspectiva institucional sumamente estructurada, de que haya bastantes filtros en torno al tema de ingresos a la corporación, desde el momento en que tú reclutas, desde el momento en que, si tú lo llevas como una línea de producción, como lo platicábamos hace un tiempo, si tú llevas una línea de producción en el cual respeta los protocolos para poderlos ingresar a una academia, y sobre todo supervisas plenamente la capacitación, vas a egresar servidores públicos comprometidos con su localidad y con el esfuerzo que van a realizar. Desgraciadamente, hoy en día tenemos municipios que reclutan, pero que no supervisan, y sí, sobre todo no, hay una no. cuestión muy importante, que es el tema de la detección de liderazgos. Yo creo que durante esa capacitación muy magra y muy desfasada, y por cierto, el programa rector de profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya quedó rebasado por los tiempos que vivimos, y Sí. se necesita reforzar de otra manera.
se necesita detectar liderazgos, necesitas hacer Claro. un análisis de quiénes son las personas que vas a prospectar para futuros mandos y desde ahí comprometerlos con su localidad y con el municipio con el cual van a trabajar o en todo caso con el Estado. Si no tenemos una escuela adecuada para formación de policías, pues en este caso no estamos generando la Eh, ciudadanía y la ah, ciudadanía en México es muy importante señalar que es muy dada a faltarle respeto a la autoridad, lo cual es claro. un tema sumamente cultural. Es que están haciendo las cosas tan mal, Facundo, que es hasta contraproducente. El no tener verdaderamente capacitados policías que tengan convicción de serlo, le está dando alimentación al crimen organizado. O sea, vamos al revés, Facundo. Para ser policía en el nivel más básico en términos de la función, se requiere no solamente querer serlo, sino poder serlo. Que reúnas el perfil, que reúnas los elementos de convicción, de compromiso, pero sobre todo que lo que tú percibas como salario y como prestación, la familia, sea alguien soltero o casado, pueda ser monitoreado y pueda ser revisado por esta familia para que no haya en principio intentos de corrupción y en segundo, para que el elemento se vea comprometido en un horizonte de desarrollo y más allá de las facilidades que haya, creo que puede seguir creciendo. En su momento, cuando me tocó a mí atender a muchos elementos, le pedía a sus familiares que ellos cuidaran a su eh, policía, porque de otra forma iba a tener algunos intentos, algún canto de las sirenas Sí. queriéndolo cooptar. Si ellos lo cuidan, va a ser un líder, va a ser alguien comprometido con su familia y con su sociedad. Si no existe ese compromiso, va a ser muy fácil que haga lo que él cree que puede hacer, aunque esté mal. Híjole, pues veo muy complicado el asunto, Facundo Rosas, Alberto Guerrero, en el sentido de que se pueda mejorar esto. O sea, no hay recursos, no hay capacitación, están prácticamente alimentando al crimen organizado con policías que no dan el ancho. En fin, pues bueno, seguiremos hablando de este tema hasta el cansancio para recuperar la seguridad, que es lo que quiere la sociedad. Facundo Rosas, Alberto Guerrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias con este tema, el enemigo en casa, pues los policías, en fin, esperemos que se mejore. Soy su servidor Alberto García Castillo, le agradezco que haya estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias. Muchas gracias.